Muy buenas amigos y bienvenidos a Diario de un Fotógrafo. Yo soy Carlos Duarte y estoy súper emocionado de estar aquí en este lugar tan maravilloso. Un lugar que hacía muchísimos años que le tenía ganas. Como sabéis, yo hago fundamentalmente historias, retrato a personas, sus vidas, lo que sienten, pero hace muchos años también hacía paisaje y me encuentro en uno de los lugares que más ganas le tenía. Nada más y nada menos que el increíble Sossusvlei, el increíble Deathvlei aquí en Namibia. Muy cerca del salar, del famoso salar de Sossusvlei, y entre un mar de arenas doradas se encuentra este lugar, el fantasmagórico Deathvlei. Hoy voy a fotografiar un paisaje minimalista que podía haber sido creado perfectamente por el maestro Dalí. Un bosque petrificado de acacias con más de 900 años y uno de los pocos paisajes disecados que todavía quedan en nuestro planeta. En Deathvlei moría el río Suchab, justo a 55 kilómetros antes de llegar al mar. Estas imponentes dunas se convirtieron en una auténtica trampa, bloqueando su curso, regalándonos un cementerio de acacias único en el mundo. Se cree que esta olla de arcilla se formó hace cerca de 1000 años, cuando el río Suchab se inundó. El lago se secó y el sol quemó literalmente estas acacias que no tuvieron tiempo de descomponerse. Imaginaros la temperatura que tuvo que haber para que esto ocurriera. La sensación que se tiene aquí en este lugar es como si alguien hubiera incendiado este bosque de acacias. Lo que pasó es que el suelo arcilloso se volvió tan duro que pudieron mantener perfectamente erguidos estos árboles. Es un verdadero paisaje agónico, donde los árboles estiran sus ramas en busca de ayuda. Imagínate una olla de arcilla blanca sembrada de acacias petrificadas y rodeada de un mar de dunas naranjas. Amigos, tengo la sensación de que este es un lugar congelado en el tiempo. Y además el COVID ha dejado este lugar muchísimo más desértico, porque ahora mismo hay poquísimos turistas. Bueno, apenas no hay nadie. De hecho, ahora prácticamente estoy solo en este lugar. Un lugar con no más de 4 colores para construir una fotografía de paisaje única, o eso espero. Vamos a empezar a hacer un poco de fotografía aquí en Deathvlei y la verdad es que uno no sabe a dónde ir porque todos los árboles tienen una forma diferente y se te antoja hacer una composición muy diferente también. Entonces la verdad es que tengo muy poco tiempo, hemos llegado súper tarde y bueno, tengo que hacer 7-8 fotos, no me va a dar tiempo a hacer más, con lo cual hay que elegir bien la composición.
acabo de encontrar una composición súper bonita. El problema que tiene Dead Blade es que los árboles son una pasada, pero son muy altos, entonces no quiero tener esa sensación de contrapicado y no quiero que se monte en la duna. Entonces pues bueno, es un poco reto, pero encuentro una composición muy chula. A esta hora está súper bien jugar con las sombras que crean todos estos árboles. Bueno, espero que os hayan gustado las imágenes de Dead Blade. He hecho algo que no tenía que haber hecho, que es venir muy tarde, pero no he tenido más remedio, y es que no nos va a dar tiempo a llegar a la puerta, y si no llegamos a las 7:30 a la puerta, pues hay una multita que nos cae. Esperemos que sí que lleguemos. Este sitio es espectacular, no sé si mañana podré volver. Espero que os haya gustado este lugar, las imágenes, y os agradezco muchísimo que os suscribáis al canal. Muchísimas gracias y espero que sigáis viendo Diario de un Fotógrafo. Perdonad mi estado físico.